Estimados maestros, ¿cómo están? Reciban el saludo del profesor David Rengifo. Y como siempre, maestros, es un gusto para mí volverme a reencontrar con ustedes después de estos días de preparación que hemos tenido y después de haber ya sido partícipe de estas evaluaciones que se han realizado, tanto en la primera fecha como también en esta segunda fecha que se realizó el día de ayer, domingo 11, y que estoy seguro todos ustedes han participado de la mejor manera y sobre todo lo han hecho pues utilizando nuestro método y también han obtenido, me imagino, las mejores respuestas con los tips que se les ha brindado durante toda la preparación. Maestros, el día de hoy vamos a desarrollar esta evaluación correspondiente a la parte del conocimiento curricular, pedagógico y disciplinar del área de comunicación, la casuística del área de comunicación. Como todos sabemos, esta casuística consta de 50 casos, 50 preguntas. Realmente en el tiempo que nosotros estamos programados no nos va a alcanzar para responder todo, así que lo hemos dividido en dos días para poder resolver toda la casuística. Hoy vamos a hacer la mitad de los casos y mañana complementamos la otra parte. Así que hay que estar siempre atentos a cómo vamos a desarrollar. Recordemos que las claves aún no han sido publicadas, por lo tanto lo que se va a brindar simplemente es lo que a bien, a nuestro juicio, creemos que es la respuesta correcta. Puede haber por ahí alguna duda o quizá alguna respuesta que podamos fallar de repente, no lo sé. Somos seres humanos y podemos por ahí de repente tener alguna discrepancia, pero tratemos siempre de aplicar nuestra metodología, nuestro conocimiento teórico y en función de ello tratar de resolver la prueba. Ya el día que salgan las claves que publique el Ministerio de Educación, compararemos y veremos si es que efectivamente fueron las respuestas correctas o no. Por ahora vamos a tratar de resolver la prueba de la mejor manera, como siempre lo hemos hecho, maestros. Vamos a iniciar entonces nuestro trabajo el día de hoy. Empezamos con la resolución de nuestra prueba correspondiente a la casuística del área de comunicación. Como todos sabemos, empieza con la pregunta número 26. Si nos damos cuenta aquí, el formato de la evaluación, tal como les mencioné durante toda la preparación, sesión tras sesión, les mencioné que la forma de la evaluación iba a ser la misma. Y ustedes han podido comprobar aquí, específicamente tenemos la misma forma, el mismo formato de la evaluación. Por lo tanto, me imagino que no se han llevado ninguna sorpresa. Para ustedes ha sido como resolver una práctica más de nuestra clase, por la forma como ha aparecido la casuística, por la forma como se les ha brindado las orientaciones de cómo abordar la casuística. Entonces, aquí encontramos nuestra primera situación. Dice, en el taller de lectura y escritura literaria, la docente propone a los estudiantes de segundo grado leer cuentos breves de literatura peruana del siglo XX. A continuación se presenta uno de los relatos que los estudiantes están leyendo. Recuerdo haber trabajado con ustedes en el curso acelerado, sobre todo, una sesión donde trabajamos cómo analizar, comprender textos literarios. Efectivamente, aquí vemos un caso de eso, un caso relacionado a la comprensión de textos literarios, en este caso un texto narrativo, pero también tiene que ver con una de las competencias. En este caso, específicamente, se va a relacionar con la competencia lee. Ahí lo tenemos, la competencia lee. Entonces, me imagino que ustedes el día de su examen lo único que han hecho es haber reconocido la competencia y con toda tranquilidad han ido a marcar aquí su competencia lee. Tal como lo hicimos en la clase. No podemos salirnos de ese formato porque les he enseñado ya un método para trabajar. Ahí está. La competencia lee. Como siempre hemos trabajado. Vamos a hacerlo paso a paso para que todos vayan comparando cómo lo hicieron y puedan darse cuenta si hubo algún error o si están en lo correcto. Sabemos que esta competencia tiene sus capacidades también, que me imagino ustedes lo han recordado muy bien. Obtiene, infiere y también reflexiona. En este caso no hay que todavía notar eso de ahí porque ya ustedes lo manejan. De frente vamos a la casuística. No leo el texto en este momento porque no sé lo que me pide. Voy al caso. Para contribuir a la comprensión del texto, la docente plantea varias preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que los estudiantes obtengan información explícita
sabemos que esta primera pregunta nos está pidiendo uno de los niveles de lectura que se relacionan directamente con la competencia lee. En este caso, sabemos que es la capacidad de obtener, recupera información literal del texto. La forma para resolver esta pregunta es encontrar aquella donde la información se encuentra explícita en el texto. Hemos dicho que hay algunas claves para poder encontrar. Me imagino que ustedes se han encontrado aquí con el primer inconveniente, que han visto aquí el cuál, luego han visto aquí el qué y aquí han visto el por qué. Y me imagino que algunos han procedido según lo que les hemos dicho, pero ¿se acuerdan que les he dicho y el por qué que está en la alternativa A, que aunque normalmente se utiliza para la inferencia, en este caso va a contener la respuesta de la pregunta literal? Siempre te dije que hay un margen por ahí de un 5% que pueden ponerte con esa forma y indicar que está en otro nivel. Los que se han preparado conmigo recordarán muy bien que les expliqué así. Entonces, si nosotros buscamos la respuesta de la primera pregunta, dice, ¿por qué Don Conce no llora de acuerdo a la opinión de sus amigos? ¿Cuál es la respuesta? Si uno regresa al texto y encontramos aquí algo interesante, mira, sus amigos dicen que no llora. ¿Quién está dando esta opinión? Quiero que participen, maestros, participemos, porque ustedes han dado la prueba y tienen que haber encontrado aquí algún tipo de duda o algún tipo de confusión al momento de responder. Quiero escucharlos también. Sus amigos dicen que no llora. Y aquí viene algo interesante, mira el conector de respuesta, porque según ellos, según sus amigos, se les secaron los ojos de tanto exponerlos al sol y al frío de las madrugadas. Yo les pregunto, ¿está o no está literal la respuesta a esta primera pregunta? No sé. Sí, maestro. ¿Qué marcaron ustedes? ¿Marcaron la letra A o qué otra marcaron ustedes? La A. La A. ¿Todos marcaron la letra A? La gran mayoría. No sé quién marcó o no marcó, pero la respuesta aquí, maestro, sin duda, la respuesta es la letra A. Si lo hicieron así, muy bien. Espero que todos hayan marcado la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. La segunda pregunta de la misma situación. Estamos en la competencia lee. La docente pide a los estudiantes que comenten algún aspecto del relato que les haya llamado la atención. 3 estudiantes decidieron compartir sus comentarios con el resto de la clase. ¿Qué estudiante ofrece un comentario que se ajusta a la interpretación global del texto? Mira, interpretación global. Tú sabes que la interpretación global siempre es tratar de encontrar el mensaje, la temática, la enseñanza, en este caso del texto narrativo, la enseñanza, el mensaje, el propósito. Es decir, buscar una alternativa que resuma la historia, no una alternativa que nos dé detalles. Y vimos bastantes casos en las sesiones de práctica que tuvimos. Por ejemplo, revisemos la alternativa. Ariana dice, Eleuterio, el compadre de Don Conce, se sorprendería con lo que pasó al final. Según él, a Don Conce ni siquiera la cebolla le sacaban lágrimas. ¿En qué se está centrando el comentario de Ariana? En el hecho que Don Conce al final llora. En eso se está centrando, en un hecho en particular. ¿Ustedes creen que el comentario de Ariana tiene una interpretación global del texto? Si solamente se está centrando en un hecho en particular, en el hecho que al final llora, pero no está entendido el mensaje de la historia. No sé si me dejo entender, maestros. Sí, profesor, no es global, no es global. Mire, la alternativa B. Briseida dice, creo que la gente del pueblo estaba impaciente con Don Conce y ansiosa por la falta de lluvias. Es entendible porque había poca comida en el pueblo. Uno dirá, la alternativa B y la C son las que podrían ser mi respuesta correcta. Porque en la alternativa C también está mencionando un hecho importante del texto. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la alternativa B y C? Mira lo que dice la C. Carolina dice, Don Conce tenía una fuerte conexión con la naturaleza y la gente lo sabía. Lo digo porque lo culpaban de la sequía y cuando lloró, empezó a llover. ¿Cuál de las dos está sintetizando el mensaje principal? ¿Por qué la gente le tenía tanto cariño a Don Conce y por qué cuando sucedían estos hechos que faltaba la lluvia y la sequía, comenzaron a mirarlo de una manera distinta? Es más, hasta que quisieron alejarlo. ¿Cuál es la razón principal? ¿Cuál es el mensaje principal? Que la gente creía que había una conexión estrecha entre el personaje y, en este caso, pues la naturaleza. Ahora, ¿por qué no la ve? Porque si te das cuenta, la B está en el texto.
La B aparece en el texto y lo que te piden acá es una interpretación del mensaje. La B, vamos a verificar la B. Fíjense aquí, mire. Aquí dice, pese a ser un hombre sabio, blando y bondadoso, Don Conce había llegado a viejo sin derramar una lágrima de dolor o de dicha, en medio del infortunio y repentinos regocijos de la familia. Aquí, aquel año, la misma gente que amaba a Don Conce y que acudía a él en busca de un consejo por pura desesperación, lo dicen de manera literal, ¿eh? Por pura desesperación comenzó a culpar a sus ojos yermos de la larga sequía que estaba la comarca. El pueblo empezaba a escasear lo necesario para alimentarse. Dice de manera literal alimentarse, dice que escaseaba la comida, que había sequía y comenzaron a culpar a Don Conce. Eso dice aquí también la interpretación, en este caso, de Briseida. Creo que la gente, el pueblo estaba impaciente con Don Conce y ansiosa por falta de lluvia, porque faltaba la comida. Eso está literal en el texto, no está haciendo una interpretación global. No es algo inferencial y usted sabe que la interpretación del sentido global tiene que ser inferencial. Aquí dice, en cambio, Don Conce tenía una fuerte conexión con la naturaleza. Es una conclusión que está sacando. No está en el texto, pero se puede inferir que si a Don Conce lo culpaban por el hecho de que haya sequía y falta de lluvia, se supone porque lo consideraban responsable, lo consideraban que tenía algo que ver con estos acontecimientos. Por lo tanto, ellos creían que había una conexión con la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué dice Carolina esto? Por estos dos hechos particulares. Porque lo culpa por la sequía y porque cuando él llora al final, empezó a llover. Entonces, gracias a esos dos hechos, Carolina puede hacer una conclusión, que Don Conce y la naturaleza estaban relacionados. No sé si están de acuerdo conmigo, maestros. Tu respuesta, en este caso, es la letra C. Como les digo, no hay respuestas aún. Lo que estamos marcando es lo que consideramos según nuestro criterio. No sé si ustedes están de acuerdo o alguien de repente tiene una duda y quiere hacer su comentario. Maestro, buenas noches. Adelante, maestra, adelante. Sí, yo también estaba totalmente ahí contrariada, digamos, entre las dos, porque cuando dice fuerte conexión, es como que si de él hubiese, o sea, en el texto hablaría de que él tenía mucho que ver en estos aspectos de la naturaleza. Pero claro, como que la B, como se dice, también estaba como que literal, ¿no? Y la verdad que entre esas dos estaba en duda cómo hacerlo, pero, o sea, me llamaba la atención la frase que dice fuerte conexión. Quizás conexión con la naturaleza, sí, ¿no? Pero esa palabrita fuerte era la que me hacía dudar que podría ser la C, por ejemplo. Correcto, correcto. ¿Alguien más tiene alguna duda, un comentario que tenga que hacer, maestros? Sí, profesor. Adelante, maestra, adelante. Yo elegí la C porque entendí como una fuerte conexión con la naturaleza fue un sentido global, ¿no? Porque le está dando un sentido amplio, una conexión. Una conclusión, hace una conclusión. Claro, ajá, por eso, profesor. Correcto. Yo, igual que ustedes, maestros, soy también un profesor, como ustedes, soy un ser humano que también por ahí de repente me puedo equivocar, pero lo que yo estoy diciendo, estoy procediendo en función a nuestro conocimiento teórico y a las estrategias que hemos visto. Miren, aquí dice dos hechos literales. Lo culpan de la sequía que está en el texto, eso es cierto. Al final, cuando llora, empieza a llover. Hay dos hechos particulares en el texto que a Carolina le hacen llegar a una conclusión. O sea que si a él lo culpan de la sequía es porque creen que tiene algo que ver con eso. Y si al final, cuando él llora, empieza a llover, o sea, entonces concluyo. Definitivamente, Don Conce está relacionado con la naturaleza. ¿Se dan cuenta? En cambio, aquí lo que menciona Briseida dice, el pueblo está impaciente, eso está en el texto. Y luego, el hecho de por qué está impaciente también está en el texto. O sea, no hace ninguna conclusión Briseida. Es lo que encuentro a mi entender. ¿De acuerdo? No sé si por ahí alguien tiene otra opinión más, quizá que nos la haga saber. Yo siempre estoy abierto a las críticas, a las opiniones de ustedes, maestros. Todos somos especialistas. En este caso, yo particularmente creo que la respuesta es la letra C. Muy bien, sigamos, maestros, continuamos. Número 28. Como parte de la actividad de lectura, la docente pide a los estudiantes que se organicen en equipos para reconocer los aspectos narrativos del texto. Sabes que el texto narrativo tiene tres partes, tres aspectos macroestructurales, un inicio, un nudo y un desenlace. Son las partes del texto narrativo. En ese contexto, ella les solicita que identifiquen el conflicto principal. ¿A qué parte del texto pertenece el conflicto principal, maestros? Pertenece al nudo. El nudo es la parte donde empieza el conflicto. La trama se complica
es la parte más importante del texto narrativo. ¿Qué estudiante reconoce dicho conflicto? Dentro de la historia va a haber una parte donde los problemas empiezan a surgir entre los personajes. Si nosotros nos damos cuenta y vamos al texto, nos damos cuenta que al inicio del texto simplemente están describiendo lo que hace Don Conce, que no puede llorar, que nadie ha logrado que llore, etcétera. Que sus amigos dicen que no llora porque el sol ha secado sus ojos, que el frío de la madrugada ha secado sus ojos. Esta es una descripción al inicio. ¿En qué momento empieza el problema? Cuando la gente siente que él tiene algo que ver con el hecho de escasearse la comida, de la sequía, el hecho de que la lluvia sea ausente. Empieza el problema, el conflicto. Dime, ¿cuál es la alternativa donde podemos reconocer este hecho principal del texto? Anabel dice, el conflicto principal es que Don Conce se entera de lo que el pueblo tramaba hacer con él. ¿Ese es realmente el hecho más importante? Blanca dice, creo que el conflicto principal es que la gente del pueblo empezó a desconfiar de Don Conce. Y la letra C dice, Celso dice, creo que el conflicto principal está en que Don Conce no lloró por su perro que lo acompañó a todos lados. Fíjate la letra C. La letra C es un hecho simplemente de la parte inicial, pero no tiene nada que ver con el conflicto principal. ¿Cuál fue su respuesta, maestros? A ver, quiero leer en el chat. En el chat me dicen la letra B. ¿Qué dicen todos? ¿Letra B o letra A? La B. La B. En este caso, la respuesta, como todos se dan cuenta, el conflicto principal está en el momento en que la gente empieza a desconfiar, porque ahí empiezan los problemas. Hasta antes de esto, todo el mundo quería a Don Conce, acudía para que le haga de un consejo. Empieza el problema cuando empiezan a verlo con desconfianza y quieren alejarlo de su familia, por el hecho de que no hay lluvia, hay sequía. Definitivamente tu respuesta, sin duda, es la letra B. Es la letra B. Siempre durante la prueba o en la prueba, en los casos, siempre va a haber preguntas por ahí que nos dan más problemas que otras. Hay algunas por ahí que quizá dentro de todos he visto unas 2 o 3 que realmente pueden causar un poquito de duda. Y lo vamos a notar aquí entre hoy y mañana cuáles son esas 3 preguntitas que por ahí nos pueden dejar duda. Esas de acá no, por ejemplo. Sigamos. Para profundizar en la comprensión del relato, la docente tiene como propósito que los estudiantes reflexionen sobre su contenido. Tú sabes que la reflexión del contenido es analizar las ideas del texto y asumir por ahí una postura, evaluar esas ideas, dar tu punto de vista sobre ellas, ¿estás de acuerdo o no? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ayudarlos a lograr este propósito? Dice acá, pedir a los estudiantes que subrayen los pasajes del relato en que pueden evidenciarse la postura del narrador sobre Don Conce. Luego solicitar que expliquen si están de acuerdo. A ver, ¿cuál es la alternativa que ustedes creen que es correcta? Mira la letra B. Pedir a los estudiantes que seleccionen los pasajes del relato que ayudan a entender por qué el pueblo acudía a Don Conce en busca de consejos. Luego solicitar que compartan los pasajes seleccionados. Ojo, ¿ah? Y luego en la C. Pedir a los estudiantes que señalen los pasajes del relato que corresponden al inicio, nudo y desenlace de la historia de Don Conce. Luego solicitar que elaboren un organizador gráfico con esos pasajes. ¿En qué se está centrando la letra C para empezar? Díganlo, por favor, maestro. Yo sé que ustedes lo saben. ¿Por qué la letra C no podría ser mi respuesta? ¿Es el formato, maestro? Porque se centra en la forma y aquí me piden contenido. La letra C no puede ser mi respuesta por nada, porque es el formato. Mi duda está entre la A y la B. Yo sé que su duda ha estado de ustedes entre la A y la B. ¿O no es así? Me imagino que todos han estado entre A y B. ¿Por qué? En ambos te dicen subraya los pasajes del texto. Y ahora, pero si te das cuenta, en la A te habla de la postura del narrador. Y lo más importante, a ver, ¿dónde está lo más importante para poder descartar? A ver, si me dicen, por favor, ¿dónde está la clave para descartar entre la A y la B? En la A, dice en la A nos dice que expliquen si están de acuerdo o no con dicha postura. Explica, dice acá, expliquen si están de acuerdo o no con dicha postura. ¿Qué te están pidiendo que asumas aquí? Te están pidiendo que asumas una postura al respecto. ¿Y la postura qué dijimos que era? Reflexión sobre el contenido. Reflexión sobre el contenido. Tu respuesta, sin duda, letra A. Sería algo ya, no sé, muy descabellado que la respuesta sea otra, ¿no? Pero todo puede pasar. Esta es la respuesta correcta para nosotros. Tu respuesta, letra A.
Hasta ahí. Muy bien, entonces, sigamos. Número 30, dice aquí. Los estudiantes le comentan a la docente que quisieran que la historia sobre Don Conce termine de una manera diferente. Por esta razón, ella les propone que cada uno reescriba el cuento. La consigna es que añadan un nuevo personaje. Ojo aquí la consigna, ojo con la consigna. Un nuevo personaje. Ojo, mira la consigna, que modifiquen el desenlace de la historia. Que modifiquen, dice aquí. Y que mantengan el mismo tipo de narrador. El narrador, como vemos en la historia, es en tercera persona. Al final, Don Conce llora. Y en este caso, el personaje principal es Don Conce. Que agreguen un nuevo personaje, que modifiquen el final y que mantengan el narrador. Vamos a ver qué ha escrito aquí. Dice un estudiante, algunos habitantes del pueblo comenzaron a pensar en la forma de deshacerse de Don Conce. Surgió la idea de llevarlo a un desierto para que se quede allí. O sea, el mismo hecho de deshacerse de él. Un viejo vecino, ahí está el nuevo personaje, se cumple el nuevo personaje, que se había enterado de esto, se apresuró a contar a Don Conce que es lo que la gente del pueblo se traía entre manos. Esto hizo que Don Conce pensara, ¿por qué me quieren llevar tan lejos? Y con una gran pena añadió, yo que solo he tratado de hacer lo mejor para mi pueblo. Recibo este trato, las lágrimas empezaron a asomar, el río del pueblo comenzó a regar los campos. Te pregunto, el estudiante ha agregado un nuevo personaje, correcto, el vecino, ya está. ¿El final sigue manteniéndose el mismo o no? El final. No, ha cambiado. ¿Ha cambiado el final o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Al Sí, ha final cambiado. Don Conce llora o no? Sí, llora. Al final Don Conce llora. Al final le dicen a Don Conce que lo quieren retirar de su familia. ¿Se entera o no? Se entera que lo van a alejar de su familia. Esa es la causa principal para que Don Conce al final llore. ¿Qué ocurre cuando llora? Los ríos empiezan nuevamente a regar los campos. Les pregunto, ¿qué es lo que ha pasado en esta reescripción? Se ha añadido un nuevo personaje. Se ha narrado en tercera persona, pero no ha modificado el desenlace. Sigue siendo el mismo, que lo ha contado con otras palabras, es cierto, pero sigue siendo el mismo desenlace. Al final Don Conce se entera y a causa de eso llora. Y eso hace que las lluvias otra vez comiencen a aparecer. La sequía empieza a desaparecer. ¿Tu respuesta cuál es entonces, maestros? La A. ¿Cuál es el error? ¿Por qué la consigna no se cumple? Porque simplemente ha mantenido el mismo desenlace. Ese es el único error que encontramos. No hay más personajes, solamente habla aquí del vecino nuevo. No puede ser la letra B, porque aquí no me habla de dos personajes nuevos. Solamente menciona al nuevo vecino. Ahí está, ¿ve? Un viejo vecino es el personaje que ha agregado el estudiante. ¿Dónde está el otro? Para que sea la B. Porque utilizó un tipo de narrador diferente. El narrador sigue siendo tercera persona. Mira, algunos habitantes del pueblo comenzaron a pensar tercera persona como testigo. Hubiese cambiado el narrador si dijera acá, comencé a pensar, le dije a Don Conce, ahí sí diríamos, está en primera persona, pero sigue estando en tercera persona. O sea, sí cumplió con esa consigna. Lo único que no cumplió es con el mensaje final. El desenlace final lo mantuvo, no lo cambió. Por eso la consigna no se cumplió al 100%. Tu respuesta correcta, letra A. Bien, comentarios hasta aquí, maestros. ¿Queda claro? ¿Algún comentario al respecto? Seguimos. Llegamos a una nueva situación. Un estudiante de cuarto grado está interesado en conocer cómo se puede contribuir a un mejor manejo de los residuos sólidos en la IE. En ese contexto, el docente les propone realizar un proyecto cuyo propósito es concientizar a la comunidad educativa para un mejor tratamiento de estos residuos. Hasta ahí no me dice claramente todavía qué competencia voy a trabajar. Cuando pasa eso, les dije que revisen la pregunta. Dice acá, luego de recabar la información necesaria, los estudiantes deciden escribir una carta. Es decir, aquí apareció entonces ya, apareció aquí tu competencia. En este caso, se va a trabajar la competencia escribe, mira. Así lo hicimos en nuestras clases y así mismo lo hacemos con esta prueba. Entonces, los chicos van a escribir una carta al director de la IE para solicitar utilizar el patio en el que presentarán su proyecto. A continuación, se presenta la primera versión de la carta. Ahí está la carta que escribió el estudiante. El docente nota que hay varios aspectos del escrito que se pueden mejorar. ¿Cuál de los siguientes problemas de escritura se presenta de forma recurrente en el texto? Nosotros sabemos, y les dije varias veces, que si la competencia se escribe y si en la pregunta, en el caso, te dicen revisar el texto que están escribiendo, ¿qué te iban a preguntar? ¿Se acuerdan o no? Propiedades, te dije. Propiedades textuales. Y así mismo ha venido aquí.
Propiedades. ¿Cuál es el error más recurrente en esta primera versión del texto? Ojo, es más, esta pregunta que está aquí, si yo más no recuerdo, esta pregunta ha venido ya en una de las evaluaciones. ¿O no es así? Esta pregunta, si yo no estoy confundido, la hemos trabajado en nuestras prácticas. Estoy seguro que esta pregunta la hemos trabajado. No me he tomado el tiempo todavía de buscar en cuál de las pruebas ha sido, pero yo recuerdo haber trabajado esta pregunta con ustedes. Entonces, mira, muchas de las preguntas que hemos trabajado en nuestro curso han venido en la prueba. Entonces, ¿qué más preparación que eso, maestros? Muchas de las preguntas han venido en la prueba o se han cambiado ciertos detalles en las preguntas, pero han sido muy similares. O sea, has recibido una preparación adecuada para la prueba. Entonces, fíjate acá, ¿cuál es el error más recurrente? Te dije cuando la pregunta era de propiedades textuales, pero no te decía priorizar, tenías que verificar en el texto qué es lo que más prevalecía del error. En este caso te dan, mira, errores, dice, empleo de palabras inadecuadas para una carta formal. ¿Qué estamos trabajando aquí? Vamos, maestros. Palabras inadecuadas, ¿qué sería? Adecuación, ¿correcto? Adecuación. Muy bien. Ausencia de comas en los conectores, ¿qué sería? El uso inadecuado del punto y seguido, ¿qué es? También corrección. Corrección. Aquí un error. Aquí un error. Nadie se da cuenta, miren. Dice conectores. ¿Qué debe ser acá? Cohesión. Cohesión. ¿Y por qué no me lo dicen, maestros? Vamos, mire, cohesión. Ahora, ¿yo puedo aplicar a mi estrategia de prioridad? No puedo, porque no me está diciendo priorizar. Si yo aplico prioridad, marcaría la letra B, porque la cohesión es mucho más que la adecuación y mucho más que la corrección. Pero la letra B no es tu respuesta correcta aquí. Tu respuesta correcta aquí es la letra C. ¿Pero por qué? Vamos a demostrarlo, pues. Vamos a demostrarlo por qué la correcta es la C. Primero, porque la pregunta no te dice que priorices. La pregunta te dice, ¿cuál es el problema que presenta de forma más recurrente este texto? Si uno lo revisa, dice, somos los estudiantes de cuarto grado y en este día le estamos escribiendo para, mira, acá no debe haber punto, porque está cortando la idea, para pedir que dé uno de los patios de mis compañeros y a mí. La segunda semana igualmente corta aquí, mira. La segunda semana de agosto ya que haremos la presentación de nuestro proyecto. Así, el objetivo es buscar ser más conscientes sobre la mejor. Mira, acá otra vez usar el punto de manera incorrecta. ¿Cuál es el error más recurrente? Sin duda, sin lugar a duda, es la letra C. Repito, ¿por qué no resolver con estrategia de prioridad? Porque la pregunta no me dice prioridad. Claramente aquí aparece prioridad cuando tienes que aplicar esa estrategia. Aquí no lo dice, por lo tanto, no aplicas esa estrategia. Espero lo hayan hecho así. Sigamos. Número 32. Los estudiantes están preparándose para exponer ante la comunidad educativa sobre cómo mejorar el tratamiento de residuos sólidos. Durante la explicación del docente sobre los aspectos que deben considerar en una exposición, como adecuar el texto a la audiencia, usar recursos expresivos, ordenar sus ideas en torno al tema, entre otros, un estudiante interviene diciendo, mira lo que dice acá, ¿qué prejuicio sobre la exposición oral se evidencia en la intervención del estudiante? Fíjate aquí, dice, profesor, creo que usted se preocupa mucho. Exponer es bien fácil. Solo hay que decir de frente todo lo que hemos encontrado del tema. Lo bueno es que tengo buena memoria y diré todo lo que hemos anotado. Además, me gusta exponer porque podemos utilizar imágenes o maquetas para explicar mejor el tema. ¿Cuál de estos comentarios tiene, en este caso, un prejuicio sobre la exposición oral? ¿Cuál de esas alternativas sería lo correcto? ¿Está mostrando o no un prejuicio aquí del estudiante sobre la exposición oral? ¿Sobre qué está el estudiante aquí manifestando? Fíjate, para él la exposición oral es muy sencilla. No hace falta, dice, preocuparse mucho. O sea, no hace falta prepararse para exponer. Lo único que hay que hacer es simplemente tener buena memoria. Una exposición puede llevarse a cabo sin haber planificado las ideas previamente. Durante una exposición, la memoria sirve para transmitir la información recopilada y una exposición, los recursos verbales pueden ayudar al público en la comprensión del tema. ¿Cuál es el prejuicio que está mostrándose? Definitivamente has tenido que marcar, imagino aquí, la letra A. Si más no recuerdo, esta también es otra de las preguntas que hemos trabajado en nuestras clases. Lo hemos trabajado también. Espero que aquí hayan marcado la letra A y no hayan fallado, porque hemos trabajado estas preguntas en la clase. Vamos, sigamos. Una pregunta de Ascenso.
En la de ascenso, correcto. Sigamos. Mira, 3 preguntas nuevas en esta situación. 33, 34 y 35. Una docente ha propuesto a los estudiantes del primer grado leer el siguiente texto. Ahí está el texto. Que yo sepa, también este texto lo leímos en el momento. Que las preguntas no son las mismas, es correcto, pero el texto sí es el mismo. Vino en una de las pruebas, me parece que ha sido nombramiento 2018 o ascenso 2018, me parece que vino esta pregunta y nuevamente se ha repetido, pero con otras preguntas, eso sí, el texto es el mismo, pero otras preguntas. Vamos a ver qué nos dice en este caso, la situación, qué competencias trabaja. Una docente ha propuesto a los estudiantes del primer grado leer. Ya tienes tu competencia entonces, no hay por qué dudar. Tu competencia es lee. Ahí está. Sus capacidades, ya sabes, obtiene, infiere, reflexiona. Tienes que relacionarlo con los niveles de lectura, que las preguntas que te van a plantear van a tener que ver con eso. Literal, inferencial, crítico. Por ahí también los procesos didácticos de la competencia, hay que recordar. Ahí está. Pregunta 33 dice: durante el diálogo sobre el texto, la docente y los estudiantes conversan sobre las ideas que llamaron su atención. ¿Cuál de los siguientes comentarios se centra en la obtención de información explícita? Se supone que si es explícita, es la competencia, lee, la capacidad, obtiene información literal. Vamos a ver, son en este caso comentarios, no son preguntas. Cuando son preguntas es más fácil de identificarlas porque ya sabemos los tips, los trucos para reconocer qué tipo de pregunta es según el nivel. Pero aquí son comentarios, es decir, son comentarios basados en si la pregunta fue literal o si la pregunta fue inferencial o si fue crítica. Marugué se convirtió en un modelo de perseverancia para los niños y las niñas de su pueblo natal. Este comentario que se hace en la alternativa A, ¿es un comentario sacado del texto estrictamente literal o no? Aunque Marugué ha ido a la escuela, creo que por su edad debe haber sido un poco difícil aprender. Marugué no tenía dinero suficiente para pagar sus estudios cuando era niño, por lo que no pudo ir al colegio. Se supone que uno de estos comentarios, estos 3 comentarios, uno de ellos está en el texto. Uno de ellos está en el texto. Por lo tanto, vamos a tomar cualquiera de ellos. En este caso, vamos a tomar la letra A para empezar, porque está primero. Marugué se convirtió en un modelo de perseverancia para niños y niñas de su pueblo natal. Yo reviso el texto rápidamente y por aquí empiezo a rastrear. Empiezo a rastrear en qué parte, si es que está en el texto, tiene que estar por aquí, en qué parte se convirtió como un ejemplo para sus nietos, dice acá, para niños y niñas del pueblo natal, para niños y niñas. Aquí está, fíjense por aquí. Aquí está, mira, ve. Dice, Marugué fue el delegado de su clase y sin ninguna duda un estudiante que sirvió de ejemplo, fue un estudiante que sirvió de ejemplo de perseverancia para los niños y adolescentes de su pueblo natal, Nairobi. ¿Qué vas a dudar? Que tu respuesta sin duda está en la letra A. Fue un ejemplo de perseverancia para los niños y adolescentes de su pueblo. ¿Hasta ahí vamos bien, maestros, o hay dudas? Por favor, si hubiera dudas, de repente ustedes por ahí tienen algún tipo de discrepancia, háganmelo saber, por favor. Si no me dicen nada es porque todo está bien. Si hay algo que de repente ustedes creen que no es así, me lo hacen saber, por favor. Y ahí lo discutimos aquí, no hay problema. Disculpe. Adelante, maestra. Le escucho, maestra. Sí, dígame, también podríamos llevarnos por la palabra que dice creo y luego también hay en la otra alternativa dice por lo que. Ah, claro, sí. Si usted lo quiere aplicar por las claves que siempre hemos visto, puede hacerlo también. Aquí dice creo que. Ahí está, en este caso, ¿qué está haciendo el estudiante? Reflexión, ¿no? Está haciendo una reflexión, ¿verdad? Está haciendo una reflexión aquí, mire. Creo que. Algo subjetivo. Tu punto de Una vista. reflexión. Y en la alternativa C. Ya es una inferencia, maestro. Una inferencia, muy bien. Inferencia y reflexión. La letra A es la alternativa que está de forma literal. Muy bien, vamos a la siguiente. En otro momento del diálogo sobre el texto, 3 estudiantes realizaron comentarios. ¿Cuál de los siguientes comentarios evidencia una deducción de información implícita? Maestro, denme un segundo. Hay un maestro que me está llamando, de repente no puede ingresar. Un segundito, por favor. Disculpen, maestros, que hago un paréntesis pequeño, ya un paréntesis rapidísimo. Me acaba de llamar una maestra aquí del grupo y me dice que hay una otra persona que le ha dicho que haga un depósito a cuenta de otra persona.
Les comento esto porque de repente también les puede pasar a ustedes, no sé, a veces ingresan a los grupos personas que son infiltradas, haciéndose pasar por maestros como ustedes, por ahí de repente a querer estafar a los profesores, ¿no? Aprovechándose de la buena intención que ustedes tienen de prepararse, por ahí los estafan. Tengan mucho cuidado, siempre ustedes saben que yo soy una persona que no trabajo en grupos, ¿no? Yo trabajo siempre de manera particular y lo que yo hago siempre directamente, el trato es conmigo, no tengo nunca intermediarios. Yo siempre hago mi grupo, coordino con los maestros directamente con ellos. Si me llaman, yo mismo les respondo. Si me escriben al WhatsApp, yo mismo respondo. Todo lo hago yo solo. No tengo ni una persona más de intermediario. Les llego a saber para que no haya de repente por ahí alguien que se quiera aprovechar. Y si pasa eso, mejor maestros, si pasa eso, háganme saber, por favor. Si por ahí alguien dice, no, yo soy un grupo con el profesor, yo trabajo con él, nadie trabaja conmigo. Ustedes me conocen ya de hace años que estoy trabajando en esto y toda la vida he trabajado solo. Siempre trabajo solo. No tengo ni siquiera alguien que registre las cosas por mí. Yo lo hago, siempre lo hago solo. Todo el trato directo es conmigo. Me llaman a mí o me escriben a mí. Si yo le respondo, es correcto. Si le responde a otra persona, no. Así de simple. Mis números solamente son dos. Uno para WhatsApp y uno para llamadas también. Tengo 2 números. Los únicos que manejo son esos. Nada más. Bien, maestros, hagan el comentario de repente en los grupos en los que están, que tengan cuidado, hay personas inescrupulosas que hacen eso. Ya saben que directamente conmigo en mis 2 números que tengo, nada más. Muy bien, maestros. Gracias por escucharme un minutito. Vamos a continuar, ¿ya? A ver, decimos aquí, número 34. Aquí, en otro momento, el diálogo sobre el texto, 3 estudiantes realizan comentarios. ¿Cuál de los siguientes comentarios evidencia una deducción de información implícita? Aquí lo que me están preguntando ya no es algo literal, sino es una inferencia. ¿Cuál es la inferencia que podemos hacer a partir de este texto? Si nos damos cuenta aquí, dice también comentarios, ¿ah? Lo que ha variado en esta prueba es que te han puesto comentarios, ya no preguntas. Yo recuerdo que en la prueba que vino ese texto venían preguntas. A ver, ¿qué dice acá? Marugué tuvo como compañeros a dos de sus nietos en la escuela de su pueblo. Marugué murió a los 90 años cuando le faltaban 2 años para terminar primaria. Marugué estuvo de acuerdo con que su imagen sea usada para fomentar la educación. Como son comentarios, tengo que asegurarme que esté en el texto porque no hay forma aquí de saber, no hay las claves como en las preguntas. ¿De acuerdo? No hay las claves aquí. Más o menos voy a tomar una de ellas. En este caso puedo tomar la A, la B o la C, cualquiera de ellas. Voy a tomar la letra B. ¿De acuerdo? La letra B por ahora. Dice que en la letra B que Marugué murió a los 90 años cuando le faltaban 2 años para terminar primaria. Si está en el texto literal, no es mi respuesta, definitivamente. Voy a ver dónde murió. Mira, aquí ve. Marugué falleció a la edad de 90 años. Cuando le faltaban 2 años para terminar la primaria, falleció a los 90 años. Te pregunto, ¿la letra B puede ser inferencial? Para nada. Es literal, está en el texto. En esta segunda comprobación que haces, llegas a tu respuesta. Por lo tanto, no debe haberte tomado más de 1 minuto a resolver esta pregunta. Porque en la primera tomas cualquiera de las 3, compruebas que no es, y en la segunda comprobación tienes tu respuesta. Por ejemplo, aquí, tome la A o tome la C, voy a dar mi respuesta. Por ejemplo, tomo la letra A. ¿Qué dicen? O tomo la C. ¿Cuál quieren ustedes saber? ¿Cuál tomamos? ¿Cuál tomamos para comprobar? Y con esa tenemos la respuesta. Cualquiera de las 2. La C. La C. Ya, la C. Marugué estuvo de acuerdo con que su imagen sea usada para fomentar la educación. Vamos a ver. Si es que aquí en el texto dice de manera literal, tu respuesta será la A. Pero si no lo dice de manera literal, tu respuesta será la C. Dice acá, comienzo del 2004, la atención de todo el mundo se enfocó en Marugué, un granjero nacido en Kenia, debido a que optó por ingresar al sistema educativo. Marugué tomó esa gran decisión poco después que el presidente de Kenia introdujera la escolaridad en la primaria gratuita. Marugué, un excombatiente de la guerrilla contra las fuerzas coloniales británicas en la década de 1950. No contaba con que su valiente decisión lo convertiría en una celebridad. Incluso la Organización de las Naciones Unidas tomó su imagen para promover la educación universal y gratuita. Diversos medios de comunicación de todo el mundo visitaban a Marugué con la finalidad de entrevistarlo. Hasta ahí me dice que han tomado su imagen, pero no sé si está de acuerdo, porque la pregunta dice, Marugué estaba de acuerdo. Vamos a ver si hay algo literal por eso.
Dice, junto a sus compañeros de escuela, entre los que destacaban sus nietos. Y por aquí dice algo interesante. Diversos medios de comunicación de todo el mundo visitaban a Marugué con la finalidad de entrevistarlo. Aprender es libertad, decía, mientras conmovido y orgulloso posaba para las fotografías. Te dice que había aceptado que lo entrevisten, que tomen su imagen. No, no te dice de manera literal, pero se infiere que sí, porque estaba, dice aquí, mira, ve, posaba orgulloso y conmovido, dice. Si está orgulloso y dice que acepta que le tomen las fotos, está inferencial que está aceptando que su imagen sea tomada como ejemplo. ¿Te das cuenta? No está literal, pero sí se puede inferir, ya que aquí dice que está como muy orgulloso y posa para las fotos. Alguien que no esté de acuerdo con que su imagen salga, no va a posar para las fotos, se supone. Esto entonces es inferencial. La respuesta C es inferencial. Por lo tanto, es tu respuesta correcta. Te dije, en la segunda revisión, en la segunda comprobación, tú llegas a tu respuesta sin duda. Tu respuesta letra C. ¿Hasta ahí estamos bien entonces? Sí, ¿Todos de maestro. acuerdo? Vamos con la siguiente, 35. Para contribuir a la comprensión del texto, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre su contenido. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para ello? Ojo, reflexionar sobre el contenido significa asumir una postura crítica sobre las ideas. Aquí sí son preguntas, mira, aquí son preguntas, aquí es más fácil. ¿Con qué finalidad diversos medios de comunicación visitaban a Marugué? ¿Cuál fue el motivo con el que la atención del mundo se enfocó en Marugué? Mira, aquí veo, ve, qué, cuál y aquí también qué. Dijimos que si en las tres preguntas aparece la misma forma, tengo que comprobar en el texto. Eso siempre dijimos. Ahora, de repente por aquí hay algunos rasgos en la pregunta que me ayuden a entender si es inferencial o si es crítica. Porque si es inferencial tendría que decir, en este caso, cuál o qué significa, qué se interpreta o cuál interpretación. Eso indicaría que es inferencial. Pero también, por ejemplo, en la pregunta puede aparecer cuál crees o cuál es tu opinión o qué piensas. ¿Estás de acuerdo? Eso vendría a ser reflexión. A ver, vamos a verificar. En la A, ¿con qué finalidad diversos medios visitaban a Marugué? No hay nada que me haga pensar que puede ser inferencial o reflexiona. ¿Cuál fue el motivo por el que la atención del mundo se enfocó en Marugué? Y por último, ¿qué pasajes del texto coinciden con la opinión que tienen ustedes sobre Marugué? Con la opinión que tienen ustedes. Oiga, aquí está tu respuesta, mira. Se supone que ellos también han asumido una opinión. ¿Cuál coincide? ¿Cuál está en la misma línea que tu propia opinión? Maestro, su respuesta, sin duda, está en la letra C. Aquí no hay necesidad de ya verificar, porque la misma pregunta me está diciendo la respuesta. Y si tú tienes dudas, definitivamente tendrías que comprobar en el texto. Sabes que cuando hay frente a una duda, uno comprueba en el texto. Pero aquí no hay duda, porque ¿sabes qué? Aquí se ve cuál coincide con su opinión. ¿Se entiende, maestros? ¿Todo está claro? Sí, profesor. Seguimos. Llegamos a una nueva situación. El docente de comunicación, en coordinación con la docente de CIT, está orientando a los estudiantes de primer grado en el desarrollo de un proyecto cuyo propósito es proponer soluciones ecológicas y naturales a problemas cotidianos. Como parte del proyecto, los estudiantes escribirán textos instructivos. Escribirán textos instructivos. Ah, muy bien, otro tipo de texto. Como manuales, folletos, que estarán dirigidos a la comunidad educativa para presentar estas soluciones. Pregunta, el docente tiene como propósito, ojo aquí, la competencia, me estaba olvidando, la competencia aquí, para tener en cuenta lo que te van a preguntar. Te van a preguntar posiblemente sobre propiedades textuales, porque eso normalmente es lo que más viene en los casos cuando la competencia se describe. También puede venir sobre los procesos didácticos, planificación, textualización, revisión. Vamos a ver acá. El docente tiene como propósito que los estudiantes desarrollen procesos metacognitivos. Tú sabes que la metacognición, ¿sinónimo de qué? Evaluación de su propio aprendizaje. Ahí está, reflexionar sobre su propio aprendizaje para la escritura de sus textos instructivos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ayudarlo? Ya sabes que acción pedagógica más adecuada siempre es aquella que presenta una retroalimentación. Retroalimentación reflexiva. Reflexiva, ahí está. Tal como nosotros lo hemos hecho, así han venido las preguntas. Entregar un manual a los estudiantes en el que se detalle el proceso que debe seguir. Si tú le das un manual de cómo es el texto, ¿será reflexiva? Para nada.
No puedes hacer eso. Proporcionar a los estudiantes diversos textos que les sirvan de modelo antes de iniciar su escritura. Si le das textos ya hechos, ¿qué va a hacer el estudiante? Va a copiar nada más. Imagínate, error otra vez. Tu respuesta, sin duda, es la letra C. No creo que te hayas equivocado en estas preguntas tan elementales, ¿ah? Aquí no creo que te hayas equivocado. Hay algunas sí que por ahí pueden haberte hecho dudar, pero esta, por ejemplo, está cantada la respuesta con esta estrategia de buscar la retroalimentación en la alternativa porque la pregunta es acción pedagógica más adecuada. Vamos, seguimos. Al notar que varios estudiantes tienen problemas para iniciar la escritura de los textos, el docente, utilizando la pizarra, realiza la siguiente secuencia de acciones. Ojo, utilizando la pizarra, dice aquí. Esta también me imagino que les ha dado un poquito de dudas. A ver, díganme, por ejemplo, en esta pregunta, ¿cuáles han marcado ustedes? A ver, quiero escuchar sus posturas. ¿Cuál han marcado acá? A ver, estoy seguro que les ha dado un poco de duda también. ¿Entre qué han dudado? ¿En andamiaje y modelado, me imagino? Han dudado entre andamiaje y modelado, me imagino, ¿verdad? Bien, a ver, vamos a analizar. ¿Ah? Siempre las preguntas que son más difíciles son las que nos dan más problema y las que generan más dudas. Vamos a resolverlo en función a lo que nosotros conocemos en la parte teórica, ¿ya? Vamos a analizar bien al fondo. A ver, ¿cuál es el propósito principal de las acciones? Ustedes saben que el andamiaje, y lo hicimos justamente en la última sesión que hemos hecho del repaso acelerado, cuando trabajamos procesos pedagógicos, ¿se acuerdan? Y les expliqué claramente que el andamiaje es muy similar a la retroalimentación reflexiva y que también se centra en hacer reflexionar al estudiante. Es decir, lo ayudas, sí, lo ayudas, correcto, lo guías, lo orientas, pero con reflexión. Lo orientas, pero a través de preguntas reflexivas. Por eso que el andamiaje es muy similar a la retroalimentación reflexiva. En cambio, en el modelado, lo que hace el maestro es brindarle ejemplos de cómo realizar la actividad. Le brinda ejemplos, pasos. ¿De acuerdo? Por ahí más o menos ya anda viendo tu respuesta. Porque, al igual que ustedes, también me causa un poco de duda esta pregunta. Pero uno tiene que ir a la parte teórica. Ahí, tratar de descifrar la alternativa según la parte teórica. Repito, que podemos equivocarnos, es posible. Mientras no haya las claves todavía que dé el Ministerio de Educación, no podemos estar seguros de cuál exactamente es, pero les voy a explicar según lo que yo entiendo, según la parte teórica, para que tengamos una referencia, ¿de acuerdo? Mira, te acabo de decir entonces que el andamiaje debe ser aquel proceso donde el profesor lo orienta, lo guía a través de reflexiones, ¿de acuerdo? Veamos aquí, dice en voz alta que elaborará un manual para reciclar aceite de cocina y presentar las secciones que tendrá dicho manual. Segunda acción, escribe en la pizarra una lluvia de ideas para el manual. Tercero, pregunta al estudiante qué piensa que debe hacer a continuación y explica por qué acoge algunas sugerencias y por qué acoge otras. Ojo, les explica por qué. Aquí le preguntan al alumno, correcto, hasta ahí está bien, pero luego les explica por qué, dice, ¿ya? Inicia la escritura del manual elaborando ideas completas sobre los pasos para reciclar el aceite y menciona los componentes gramaticales de dichas ideas. Les dice los componentes, mira. Se asegura de que los estudiantes estén comprendiendo qué está haciendo y por qué lo hace. Entonces, maestros, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? La gran mayoría me ha dicho la C. Para mí, maestros, para mí en este caso, ya puedo equivocarme, como les digo, para mí la letra A es la respuesta. ¿Por qué? Porque el modelado le brinda un ejemplo al estudiante, un ejemplo del proceso que debe seguir, un ejemplo del proceso. En cambio, en el andamiaje, el profesor va guiando, el docente va guiando a través de acciones, sí, de orientaciones, pero de manera reflexiva, a través de preguntas. Y normalmente el estudiante a veces está confundido sobre el tema, o sea, de repente el conocimiento no ha sido claro para él y el profesor ahí interviene y lo ayuda. Y al final el estudiante es como que te dice, sí entendí. Normalmente esos detalles se notan cuando hay andamiaje. El modelado, en cambio, es simplemente brindarle un ejemplo de cómo realizar el proceso. Aquí, por ejemplo, se le está mostrando todo el proceso para la escritura del texto. Desde la planificación, miren, de la lluvia de ideas, seleccionar las ideas, luego elaborar aquí cuáles son las ideas que van a incluir en su texto, todo el proceso. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, de repente hay una duda por ahí, maestros.
Está claro. Esperemos todavía el día que salgan las claves. De repente por ahí nos equivocamos, pero para mí es la letra A. ¿De acuerdo? Puedo equivocarme también, como les digo, puede pasar. Vamos a la siguiente. Un estudiante ha escrito la primera versión de un manual cuyo propósito es ofrecer los pasos que sigue en la elaboración de la bolsa de papel para botar la basura. Ella le presentó al docente dicha versión para que lo ayude con la revisión. Ahí está. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada? Acción pedagógica más adecuada. Ya sabes, debemos buscar una retroalimentación reflexiva. ¿De acuerdo? Vamos a buscar, a ver. Dice, preguntar a los estudiantes qué ideas de su texto tratan únicamente sobre la elaboración de bolsas de papel para botar la basura y qué ideas no. Luego, solicitar que expliquen por qué incluir estas últimas ideas afectaría o no el logro de su propósito. B, mostrar al estudiante algunos modelos de manuales. Aquí lo malogra, mira. Aquí malogró todo el docente cuando le da el modelo. C, informar al estudiante que su texto, además de la elaboración de bolsas de papel para botar basura, aborda otros temas que pueden ser centrales. Aquí le está diciendo toda la respuesta. Maestro, tu respuesta, sin duda, ¿cuál es? Tu respuesta es la letra A. No sé si estás de acuerdo conmigo, por ahí hay una duda también. ¿Qué dicen ustedes? ¿Marcaron la letra A o no? La A, maestro. Ahí está. Muy bien, excelente. Para el ascenso, no, yo me quiero presentar al ascenso, profesor. Sí, claro, correcto. Eso también le sirve para el ascenso. Para el ascenso son puros casos, así que esto, así como ha venido en el nombramiento, en el ascenso todas las preguntas son puro casuística. Lo mismo que estamos haciendo aquí, usted va a hacer en el ascenso, igualito. Pero puro casuística, ahí no hay comprensión de textos. Los maestros de nombramiento han venido textos también, comprensión al inicio. En el caso de ustedes de ascenso, todo es casuística. No hay ningún texto para resolver ahí. Bien, la 37 maestra dijimos la letra A. Letra A, ¿ya? Vamos, sigamos. Un estudiante ha elaborado la primera versión de su folleto instructivo sobre cómo limpiar vidrios usando vinagre. El estudiante le pide al docente que lo ayude a la revisión de su texto. Siempre que es revisión, ya saben, debemos verificar propiedades textuales. Repito, siempre que diga la pregunta revisión, debemos fijarnos en las propiedades textuales. Ahí está el texto que el estudiante ha escrito. ¿Qué dice el caso? El docente nota que algunos problemas de escritura en el texto. Nota que hay algunos problemas de escritura en el texto y busca ayudar al estudiante a mejorar. ¿Cuál de los siguientes problemas se debe priorizar? Aquí sí, mira, ve. A ver, díctame por favor la estrategia que vamos a aplicar aquí. ¿Cuál sería la estrategia, maestro? ¿Se acuerdan o no? Coherencia. ¿Qué más? Cohesión. 1, coherencia. En segundo lugar, ¿qué está? 2, cohesión. 3, adecuación. Corrección. Y 4 sería la corrección. Ahora sí aplico la estrategia. ¿Por qué? Porque justamente aquí dice priorizar. Ahí sí aplico estrategia. Entonces, ¿qué hago? Simplemente aquí ubico qué propiedad es. Inclusión de ideas repetitivas. Cuando se repiten las ideas, ¿qué viene a ser? Coherencia. Coherencia. Ojo, de ideas, ¿ah? Porque si dijera de palabras sería cohesión. Presencia de información contradictoria. ¿Qué viene a ser? Coherencia. Coherencia. Muy bien, coherencia. Palabras propias del registro oral. Utilización de palabras propias del registro oral. ¿Qué viene a ser? Adecuación. Adecuación, porque si nosotros quisiéramos priorizar aquí, ¿cuál sería nuestra respuesta, maestros? A ver, profesor, estoy en duda, pues porque la letra A y la B son coherencia. Muy bien, ¿qué haces ahora? Tienes que aplicar tu estrategia de verificar dentro de la coherencia cuáles son las jerarquías también. La segunda estrategia para esto, ¿cuál es? Si todo es coherencia, ¿qué hago? Jerarquizo también los problemas de coherencia. Primero, ¿cuál es? Desvío del propósito, ¿no? Esa es la primera. Ahí está. Segundo, falta una temática, dirección temática, cuando se desvía del tema. Tercero, contradicción de ideas. De ideas. Y así. A ver, entonces, en esa línea ya estás. En esa línea, ¿cuál sería tu respuesta? Repetición de ideas. Ahí está. Maestro, por favor, marca tu respuesta. Tu respuesta está en la letra B. ¿Cómo lo tuviste? Con la estrategia, con esta estrategia. Ahí está, mira. Me imagino que lo has hecho así. Muy bien, sigamos. Entonces, vamos a la pregunta 40. Varios estudiantes han acompañado sus textos instructivos con imágenes tomadas de internet, sin mencionar las páginas web de donde las obtuvieron. Es decir, están haciendo plagio.
Por ello, el docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes en relación con el registro de las fuentes de información utilizadas en la producción de textos escritos, es decir, citar la fuente, ¿no? La cita. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Recordemos que el registrar de quién ha sido tomada la información es una situación muy importante en la producción de textos porque permite evitar el plagio. Hoy en día, la mayoría de personas recurrimos o caemos en el plagio, a veces de manera intencionada, a veces sin querer, porque desconocemos la forma correcta de citar. Reconocemos a veces que puede ser otro autor, pero no sé cómo citarlo, no sé qué poner. Eso también es lo que a veces causa que caigamos en este plagio. El plagio realmente es algo que debemos tratar siempre de evitar, sobre todo en los estudiantes, para que se acostumbren a que siempre deben reconocer el derecho de autor, el derecho de autoría de otra persona. En este caso, vamos a ver, dice, ¿qué acción pedagógica más adecuada sería oportuno para ayudar a que los chicos aprendan a citar referencias? Preguntar por las páginas de internet que han explorado para descargar las imágenes, luego indicar, dice acá, mira, si tú le indicas y le dices que coloque el nombre acá de una de estas páginas, ya le estás haciendo saber todo. Y tú buscas hacerlo reflexionar porque dice acción pedagógica más adecuada. Uno podrá decir, no, pero si tú no le explicas cómo hacerlo, nunca lo va a poder hacer. Correcto, yo te entiendo, maestro. Pero tú sabes que en la prueba tienes que responder según lo ideal. Y lo ideal es que tú guíes a través de preguntas reflexivas y no le digas la respuesta así en un primer momento. Preguntar si han revisado algún manual que explique la forma en que se deben registrar las fuentes de internet. Luego, en la pizarra, presentar varios ejemplos. Ya le diste aquí también la respuesta. La siguiente dice, preguntar si las imágenes incluidas en sus textos han sido creadas por ellos. Luego, pedir que indiquen qué información creen. Ahí está, mira. ¿Qué información creen que se debería consignar cuando al escribir se utilizan imágenes o textos que ellos mismos no han creado o producido? Aquí sí vamos a permitir la reflexión. Tu respuesta correcta, entonces, letra C. Ahí está. ¿Estás de acuerdo conmigo, maestro? ¿Tienes dudas? ¿Marcaste otra alternativa? Házmelo saber, por favor. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas hasta ahora? ¿Cómo va su récord de preguntas? Recordemos también que no soy perfecto y por ahí también puede haber un error. No vayan a pensar, lo que dice el profesor es ley ya. Puede haber por ahí un error, pero lo que estamos resolviendo es en función de lo que conocemos. Seguimos. Mira aquí, mira aquí ese texto. Esto lo trabajamos la penúltima sesión de repaso. Me acuerdo claramente cuando hicimos la sesión sobre el texto literario. Es más, esta misma pregunta vino en esa práctica que te hice. ¿O no es así? ¿Ustedes han estado en la clase de repaso, maestros, o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y se acuerdan que lo puse esta pregunta en la práctica o no? Sí. Los que estuvieron en esa práctica habrán agradecido al cielo, ¿no? Que estaban las preguntas ahí en esa práctica. Mira, y solamente tenían que marcar la respuesta de manera fácil. ¿Qué iban a dudar ahí? A ver. Dice, el docente y estudiantes de 4º grado van a leer. O sea, lectura. Siempre lo que es texto literario es lectura, les dije bien claro. Siempre la competencia va a ser lee ahí. Este es uno de los poemas que el docente leerá a continuación. Ya está, ya lo sabemos la respuesta aquí ya. La docente busca que los estudiantes construyan interpretaciones sobre el poema. Siempre que es texto literario, mucho más si es poema, va a ser interpretación, o sea, inferencia. Aquí tiene que haber entonces inferencia. Es inferencial. ¿Cuál de las acciones es más adecuada? A ver, mira, a ver. ¿Cuál es tu respuesta aquí? Ya lo sabes de memoria, me imagino. Lo hemos trabajado en la práctica. Dame tu respuesta, por favor, de frente, maestro. La letra A, pues. Ya no hay nada que explicar acá, porque eso lo expliqué en la práctica de nuestra sesión número 7. Lo recuerdo clarísimo. Ahí está. Es más, ustedes lo tienen el vídeo grabado de la clase ahí. Me imagino que lo han repasado, lo han visto ahí. Ahí está la respuesta, letra A. ¿Por qué? Le dije porque el título es global. Profe, la C puede ser también porque ahí simbolizan. Claro. Pero, en este caso, si tú le explicas, ahí pues, si le hubiese dicho, preguntar qué simbolizan, ahí es otra cosa, pero el profesor le explica. Por eso es que la letra C no puede ser. Eso lo dije en la clase, y aquí lo volvemos a repetir. Letra A.
Veamos, a continuación, se presenta otro de los poemas compartidos en la sesión. También esto vino en la práctica, lo recuerdo, vino en la práctica. Mira, ¿cuántas preguntas que han venido en tu práctica y sobre todo en tu práctica de repaso, las últimas antes de tu examen, han venido en tu prueba? 9, Me imagino maestro. que tú estás muy contento porque de haber participado en esa sesión, en esas clases de repaso, porque han venido ahí prácticas que se han repetido en tus pruebas. Entonces, los que han participado en ese curso de repaso realmente, me imagino que han estado muy felices el día de ayer en su prueba, porque muchos casos se han repetido. Vamos ahí a ver. Ahí es el texto. Luego de leer y dialogar con los estudiantes sobre el poema, la docente busca que construyan por sí mismos interpretaciones sobre el sentido global. Igualmente, sentido global sabemos que es inferencia, interpretaciones sabemos que es inferencia, eso no se duda ya. Muy bien, entonces, ¿cuál sería mi respuesta correcta aquí? ¿Cuál sería? Según lo que vimos en nuestras prácticas, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, si te acuerdas. La B. La B, ahí está, tu respuesta es la letra B. Profesor, este texto, esta pregunta vino en las evaluaciones anteriores. Lo hemos trabajado, lo hemos revisado en nuestras prácticas, en nuestro curso de repaso. Por lo tanto, ¿qué vas a dudar? ¿Qué te vas a equivocar que la respuesta correcta es la letra B? Ahora, si no has participado en los cursos o te has estado preparando de repente con material que no es el adecuado, que no es en función a lo que da el Ministerio de Educación, definitivamente pues te lleva una sorpresa. Por eso, es normal que se repitan las preguntas, profesor Urbano, siempre. Por ejemplo, el 2019 se repitieron preguntas de 2018, pero ojo, no siempre se repiten en la misma prueba. Por ejemplo, se repite de repente preguntas de nombramiento en ascenso o preguntas de ascenso en nombramiento. Por eso los maestros que van para ascenso les digo bien claro, estas preguntas que están viendo de nombramiento, ten por seguro que en ascenso van a venir también. Así que la casuística es la misma. Yo felizmente a ustedes los he preparado con los dos tipos de pruebas, con material de los dos tipos de pruebas. En todas las prácticas que les he puesto, siempre he puesto casos de ascenso y de nombramiento, y de los diferentes años, 18, 19, 21 también en las últimas clases que hice, también les puse el 2021, siempre he puesto así, 18, 19, ascenso, nombramiento, para que tengan pues de todo. Es lo que está en la plataforma del Minedu. Por lo tanto, mira, lo importante que es prepararte con material del Minedu. ¿Te das cuenta? Lo importante que es trabajar con las pruebas que ya han venido. No te digo las cosas por las puras, maestro. Todo lo que te he explicado, todo lo que te digo es por algo. Si trabajamos con ese material es porque de ahí va a venir. Mira, yo pensaba que había formatos parecidos, pero en unos casos se han repetido. Entonces, ¿qué más preparación que esa? ¿De acuerdo? Entonces, lo importante que es que si de aquí en adelante de repente ya no sigues cursos con el profesor David, decides irte a otro grupo, no hay problema, pero exige que te preparen con material idóneo, con material adecuado, que sea del Minedu, que he revisado todas las pruebas desde 2018 para adelante y he podido constatar, primero les decía, el formato se va a repetir y se ha cumplido. Les dije, la forma de las preguntas va a venir iguales, se ha cumplido. No les dije que se van a repetir las preguntas, eso no les dije porque no estaba seguro, pero ahora que se dan cuenta ha sido mucho mejor todavía de lo que esperábamos, porque yo esperaba que el formato sea parecido, pero por ahí no esperaba que se repitan algunas preguntas. O sea, definitivamente has tenido una preparación exacta a lo que necesitas. Yo estoy seguro que te ha ido muy bien en la prueba porque la preparación que has tenido ha sido una preparación pues a lo que necesitas, ¿no? Específicamente para resolver tu prueba. Sigamos. Hasta la ubicación de la alternativa es el mismo. ¿Ya ven? Entonces, mírense, imagínense. Ya si tú no estabas en esa clase, ya pues, pero si has estado en esas clases, imagínate, solamente ha sido marcada la respuesta, nada más. Ya has avanzado, imagino, para las otras pruebas. Bueno, sigamos. Los estudiantes de segundo grado organizados en grupos están elaborando un proyecto para la prevención de desastres en fenómenos naturales. En este contexto, los estudiantes han invitado al aula a un brigadista del Instituto Nacional de Defensa Civil para entrevistarlo. Esta pregunta, maestros, ¿te acuerdas o no? Acá hay maestros de varios grupos que han estado conmigo. Por acá debe haber algunos que hemos trabajado también esta pregunta. Yo recuerdo haber trabajado también, no sé si con ustedes, pero con uno de mis grupos he trabajado también esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta aquí, por ejemplo? A ver. Los que han estado en los grupos que he trabajado deben saber cuál es la respuesta aquí. La B, maestro. La B, pues ahí está B. Dijimos que en esta pregunta, ¿cuál era? Definitivamente la respuesta era aquella que ayuda a profundizar en el contenido al entrevistado.
Aquí dice que para ayudarlos a preparar la entrevista, la docente les ha entregado una lista con recomendaciones que deben considerar en su desempeño como entrevistadores. 3 recomendaciones, y cuál de ellas se centra en que desarrollen las ideas del entrevistado. Definitivamente la letra B contiene la número 2, donde dice elaborar preguntas para profundizar en la respuesta del entrevistado. Alternativa letra B. Muy bien, seguimos. Profesor, disculpe, Adelante, maestra. pero ¿está bien la palabra repreguntas? En las 2 dice elaboren repreguntas. Sí, por ejemplo, se supone que los estudiantes van a plantear preguntas, ¿correcto? Y el entrevistado va a responder. Pero si yo quiero que profundice, por ejemplo, acá dice B, ¿cuál es entre que profundice o desarrolle las ideas? Si el entrevistado solamente me responde con una idea cortante y yo quiero sacar más información de él, tengo que repreguntar. Entonces aquí hay una recomendación que hace la maestra, ¿no? Elaboren repreguntas a sus preguntas, porque si necesitan ustedes que el entrevistado profundice en el tema, tienen que volver a preguntar a lo que ya hicieron. A eso se refiere. ¿Usted ha visto en los periodistas cómo hacen? Cuando uno responde, te vuelven a preguntar cuando no estás satisfecho con la respuesta. Esa es repregunta. No sé si queda claro. Sí, maestro, gracias. Vamos. Siguiente situación. Los que estuvieron en los cursos conmigo también recordarán que esta pregunta, que este caso también recordarán que esto ha venido en una de las prácticas que hicimos con nosotros. De repente no en el repaso, no sé si le he puesto en el repaso usted aquí, no recuerdo si está en el repaso, pero en los cursos que he tenido durante todo este año, ha venido. Durante el año he tenido varios cursos, durante todos los cursos he trabajado todas las pruebas de 2018, todas las pruebas de 2019, de ascenso y nombramiento las he trabajado todas. No ha habido una que ha quedado. Es más, el de repaso cerré con las de 2021, el año pasado. Y con eso he agotado todas las pruebas de todos los años. Por lo tanto, cualquier caso que haya venido el 2018, 19, 21, tú lo has podido trabajar conmigo, si has estado en los cursos, es decir. Y si, maestro, vas a postular ascenso, ya sabes, la preparación es así, con material exactamente para lo que necesitas. Cada práctica, y usted puede dar fe de ello, tiene un matiz entre nombramiento, ascenso en las prácticas. Lo que al final viene es lo mismo, la misma forma. Sigamos. Mira, aquí dice que va a haber elecciones municipales, una docente y los estudiantes de 5º grado conversan sobre la edad mínima para ejercer el derecho a voto. Durante el diálogo, una de las estudiantes comentó que en algunos países las personas pueden votar desde los 16 años. En ese contexto, el docente les pidió buscar información acerca de diversas posturas, buscar información. Ahí está. Ya en lectura, ¿verdad? Competencia ley. Lo trabajamos en clase esto. Esto lo trabajamos en clase, así que no hay duda. Competencia ley. Te dan los 2 textos y te preguntan aquí. Lo que sí he notado es que han cambiado las preguntas, sí lo han cambiado, pero igual han variado ciertas cositas nada más. Para promover la comprensión de los textos, la docente ha propuesto varias preguntas. En este caso te dicen, ¿cuál de las preguntas se centra en que deduzcan información implícita del texto B? Solamente implícita, información implícita del texto B. ¿Cuál es la razón por la que los adolescentes suelen ser más impulsivos que los adultos? Dice acá. La razón por la que suelen ser más impulsivos. ¿Está en el texto la razón? Si yo vengo aquí, mis tips, ¿no? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Y qué? Mi duda es entre la A y la C, que pueden ser literales. Pero la letra B, que es ¿por qué? Eso ya me orienta hacia lo inferencial. Mi duda está entre la A y la C, que tienen el qué. Vamos a verificar en este caso, yo creo que la respuesta es la B porque tiene el por qué. Pero en este caso vamos a verificar entre la A y la C. ¿Tú sabes que la respuesta correcta cuál es aquí? Porque la hemos trabajado en las clases. La B. La letra B. Los que han trabajado conmigo en los cursos saben que la letra es la B, porque la hemos trabajado en las prácticas. Pero vamos a demostrarlo por qué. ¿Por qué la letra B es correcta? Porque tú buscas una información inferencial. Vamos a verificar en el texto si es que no se dice de manera literal que sería peligroso que los adolescentes voten. ¿Por qué para las políticas de Estado sería peligroso que los adolescentes voten? A ver, por aquí, ¿dónde habla de las políticas de Estado? Mira, por aquí donde dice, pensando en políticas gubernamentales y de Estado es peligroso, pero ¿es peligroso qué? ¿Te das cuenta? No hay, literalmente no te lo dice, uno puede inferir, sí, profesor, pero es peligroso, se supone que voten. Claro, se supone, porque eso es inferencial, pues, pero no está literal. Por lo tanto, tu respuesta correcta, letra B.
45. En otro momento de la actividad de lectura, la docente tiene como propósito que los estudiantes obtengan información explícita del texto. Información explícita, pero del texto A. ¿Cuál es la información literal del texto A? Mira acá. Tienes también acá tus formas. ¿Cuál, qué y por qué? Muy bien. Ojo, y explícita. Cuando revisas la letra B, dice, ¿qué quiere decir? Y luego dice en la C, ¿por qué creen? Mira, a ver, aquí ya no tengo duda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de nivel tiene? Inferencia. Inferencia. ¿Qué quiere decir tal palabra? ¿Qué significa tal palabra? Esa es inferencia. ¿Por qué creen? Reflexión, postura. Reflexión. Tu respuesta, letra A. Esto me imagino que lo has marcado sin duda. Lo has marcado así rapidísimo, como si fuera marcar un check y te vas. Nada más, porque esto está facilísimo y aparte lo trabajamos en clase. Ahí está, letra A. 46. La docente pide a los estudiantes que comenten algún aspecto de los textos A y B que les haya llamado la atención. 3 estudiantes deciden intervenir. ¿Cuál de los 3 comentarios evidencia una reflexión que evalúe de manera conjunta a ambos textos? Recuerdo que esta pregunta también vino en las prácticas que hicimos en nuestros cursos, pero de manera distinta. Ustedes han podido comprobar nuestras prácticas, lo tienen ustedes en la mano, les he enviado a todos. Ustedes han podido darse cuenta que las respuestas no están iguales, las alternativas no son las mismas, pero por ahí están similares. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Mira, yo creo que el texto B ha sido escrito. ¿Por qué no puede ser la letra A? Porque en la letra A solamente se centra en el texto B. Por lo tanto, la alternativa C invalida. ¿Por qué? Porque te piden de ambos textos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Sí. ¿Por qué no puede ser la letra B? Porque en la letra B dice, ahí está B, texto A. ¿Y qué te piden a ti? A ambos textos. Tampoco puede ser la letra B. Mira la letra C. Pienso que los textos están tratando de diferentes aspectos de la edad mínima. El tema está ahí, de ambos textos. Dice los textos, ambos. Pero creo, está asumiendo postura de reflexión. Mira, ¿se cumple o no? Primero, habla de los dos, asume el tema de ambos textos y da su opinión al respecto. Tu respuesta es la letra C. ¿Qué vas a dudar? ¿Qué vas a dudar aquí? Tu respuesta es la C, maestro, porque está, primero, incluyendo ambos textos, menciona el tema de ambos textos y da su opinión al respecto. Está reflexionando sobre ambos textos. Tu respuesta, letra C. Seguimos. Un grupo de docentes de comunicación busca ayudar a los estudiantes a elaborar propuestas para promover en la IE el interés por la lectura de textos literarios. A continuación se presenta la propuesta de 3 docentes. Si tú has estado en la clase que hicimos de lectura de textos literarios, que fue la sesión número 7 del repaso, has tenido que responder correctamente esta pregunta. ¿O no es así? ¿Vino o no vino en la práctica que hicimos la sesión 7? ¿Vino esta pregunta o no? Sí. ¿Se acuerdan o no? ¿Vino la pregunta? ¿Cuál es tu respuesta? Sí. La C. Ahí está. Por eso, si tú te has preparado en estos cursos que he dado, me imagino que te has reído del examen. Estas preguntas no han podido hacerte ningún tipo de dificultad, porque ya le hemos trabajado. Ahí está, lo hemos trabajado. Así que, maestro, siéntete seguro, contento, tranquilo de que te has preparado, has revisado la casuística anterior de los exámenes y con gusto has podido reconocer que estas preguntas han venido en tus prácticas y has podido resolverlas de la mejor manera. Muy bien, sigamos. Los estudiantes de primer grado están interesados en construir su árbol genealógico. En este contexto, la docente les pide que recopilen información sobre la vida de un familiar para representarlo oralmente en el aula. Un estudiante ha empezado a practicar su presentación delante de la docente. Aquí estamos trabajando entonces la competencia se comunica, ¿no? Se comunica aquí. Ojo, se comunica. ¿Qué debes revisar? A ver si te acuerdas. A ver si te acuerdas, maestro. Si la competencia se comunica, ¿qué debes tener en cuenta para poder resolver cualquier caso sobre la competencia se comunica? ¿Qué debes tener en cuenta? Las 5 capacidades. Las 6 capacidades para empezar, Sí, las 6. ¿Qué más? ¿Qué más? Que 2 manejaba la comprensión. Correcto. También estaba lo que era la adecuación, organización y la reflexión, ¿no? Ya. 2 para la comprensión, 3 para la producción y la última competencia para ambas. Para ambas. Y te dije bien claro, maestro y maestra, que cuando se trata de comprensión oral, ¿qué tengas en cuenta? Los 3 niveles de comprensión, literal, inferencial y crítico.
Y te dije que si hablamos de la expresión oral, tengamos en cuenta las propiedades textuales que también viene igualito como si fuera escrito. Dice acá, mira, uno de los estudiantes ha empezado a practicar su presentación oral y acá es el texto que ha creado el estudiante, mira. Esto es su texto oral. Esto nosotros lo asumimos como si fuera escrito, porque es la producción del texto oral, lo cual también tiene propiedades textuales igualito como si fuera un texto escrito. Si el texto es producido, ya sea oral o escrito, ¿qué debes tomar en cuenta? Dímelo, por favor. Si el texto es producido de forma oral o escrito, ¿qué tomamos en cuenta? Propiedades textuales. De acuerdo, mira, te lo he dicho muchas veces. Si se trata de la competencia escribe y te piden que revise el texto, propiedades textuales. Si se trata de la competencia se comunica y te das cuenta que es producción del texto oral, revisa propiedades textuales. Eso fijo que va a ser así. Fíjate acá, mira, ahí está el texto que el estudiante está practicando. El docente busca ayudar al estudiante a mejorar su texto oral. ¿Qué aspecto del texto debe priorizar? Igualito, la misma estrategia de la escritura. La misma estrategia. ¿Qué hago? Primero, coherencia. Segundo, ya saben ustedes la estrategia, así que parece repetitiva, parece algo mecánico, pero eso nos salva para poder responder correctamente, pues. Corrección. Por eso yo en cada práctica que hacía, lo mismo que estoy haciendo ahorita, lo hacía en la práctica, ¿no? Te lo repetía así. ¿Qué estoy haciendo? Adecuación acá. Aquí sería adecuación. Lo mismo que estoy haciendo ahorita, lo hacía en las clases. Así igualito. ¿Por qué? Porque mi intención era que tú poco a poco lo memorices, poco a poco lo utilices y te vayas quedando con la información. Cada vez que yo hacía en la práctica esto, me imagino que tú lo has ido memorizando. Cuando has sido tu prueba, ya no he tenido ningún problema, pues, porque lo sabías ya. Coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Pero me parece mecánico lo mismo, pero es la única forma para que lo manejes. Ahora sí, mira, ya sabes que esta es la estrategia. Muletillas. Cohesión. Repetición de, ya, cohesión, ahí está. Empleo de diminutivos. Diminutivos, adecuación. Presencia de información redundante. Coherencia. Profe, Coherencia. y si es repetición de palabras. También sería coherencia. Cohesión. Por eso, escúchame pues. Cohesión. Escúchame. ¿Cómo sabes que es coherencia si dice acá información redundante? ¿Cómo sabes que es coherencia? A ver. ¿Y si es cohesión? Porque significa repetición, ¿no? Aquí, información redundante significa repetición. ¿Cómo sabes que es coherencia y no cohesión? A ver, quiero saber si están los cursos. Y ahí nos dice presencia de información. No es la respuesta. Yo sé que están bien. Ustedes saben que es coherencia, pero ¿por qué? Quiero saber que lo sepan por qué. ¿Por qué saben que es coherencia? Hay algo que les expliqué, ¿ah? Mira, repetición, escúchame, de palabras y luego aquí, repetición de ideas. Hasta ahí está igual los dos. Vamos a ponerlo con otro colorcito, a ver, de repente se nota mejor. Aquí, ¿ya? A ver, ahí. Mira, se nota mejor ahí. Repetición de palabras, repetición de ideas. Ambas son repeticiones. Ambas son información, ¿o no? O sea, el truco no está en buscar la palabra información. ¿Sabe dónde es el truco? ¿Cómo se le llama la repetición de palabras? La otra es la relación de ideas. Nada. Cohesión. Nada, ya se olvidaron. ¿Cómo se llama la repetición de palabras? Coherencia, cohesión. ¿No? Palabras son cohesión. Pobreza. Coherencia. Lexical. Pobreza léxica. ¿Y qué era un problema de qué? De cohesión. Ya se olvidaron. Uy. Pero repetición de ideas. ¿Cómo se llamaba repetición de ideas? Redundancia. ¿Y qué problema era? Coherencia. Ahí está la clave, mira. Ahí está la clave. Esa es la clave. ¿Por qué esta es coherencia? Porque dice redundante. La redundancia únicamente se da en la coherencia. Pero si en la cohesión también se repite, correcto, se repiten palabras y eso se llama pobreza léxica, no se llama redundancia. Ahí está tu clave. Si tú has estado en mis clases, con esto lo sacas. Porque ambas repiten, pero si tú me dices acá, redundante, eso solamente se llama a las ideas. Porque cuando se repiten palabras se le dice pobreza léxica. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, ya maestro. Correcto, no se olviden, ¿ah? Los de ascenso, no se olviden que esto puede venir también en sus pruebas, por favor. Miren aquí, por favor, los de ascenso. Esto va a venir también en sus pruebas. Así tienen que resolver. Muy bien. Profesor, una consulta. Dígame, maestra, dígame. Ese creo que es mi En el texto en sí no se dan las digresiones. En el texto,
Claro, Sí, en el amiga, texto puede haber otros problemas, correcto, puede haber otros problemas, pero usted ¿qué tiene que responder aquí? Tiene que responder en función a estas 3 problemáticas que le dan en las alternativas: muletillas, diminutivos y redundancia. Nada más en eso. ¿Que hay otros problemas aquí? Puede haber. Por ejemplo, aquí también hay vacío de información, mira, a ver. Aquí, maestros, cuando hay puntitos suspensivos, ¿qué significa? Dentro de la coherencia. Que la idea no está completa. ¿Y eso qué problema de coherencia es cuando hay puntitos? ¿A qué significa? Vacío de información, no. Que hay vacío de información, vacío de información. Y es un problema también de coherencia. O sea, aquí también hay vacíos, pero ¿eso nos importa en este momento para la pregunta? No. ¿Por qué? Porque aquí me dan solamente 3 alternativas, miren. Me dicen, tú, como maestro, tienes que darte cuenta cuál de estas 3 opciones que te doy se está cumpliendo en el texto. En este caso, ¿y cuál de las 3? Porque las 3 están en el texto, pero ¿cuál debes priorizar? De las 3 que yo te digo, ¿cuál es la más urgente? Te dice. Nos han dado solamente entre 3 opciones, y de las 3 que están en las alternativas, la más urgente de trabajar es la letra C, porque tiene el problema de coherencia. Y entre cohesión, adecuación y coherencia, siempre la coherencia es el número 1 de trabajar. No sé si queda claro con eso. Sí. Muy bien, maestros. Hasta aquí llegamos hoy día, ¿de acuerdo? Hasta aquí llegamos. Acuérdense que nos quedamos en la 48. El día de mañana continuamos con la segunda parte de esta prueba, de este examen de nombramiento docente 2022 del día 11, de domingo 11, y correspondiente a la casuística de comunicación. Mañana continuamos con la segunda parte. Lo que sí quiero pedirles, maestro, es lo siguiente. Ustedes saben que así como damos las clases, también tenemos un canal en YouTube donde compartimos bastante material que se complementa a lo que usted se prepara. Solamente lo que les pido es lo siguiente: los que todavía no se suscriben al canal, por favor visiten el canal, suscríbanse, que es gratuito. Solamente el hecho de poner, en este caso, suscribirse al canal o poner su like, ayuda mucho a que siga produciendo más material para ustedes. Si bien es cierto, algunos no tienen de repente el tiempo para estar en los cursos, ni tampoco a veces de repente escasea también un poco el dinero, pero ya tienen esa opción en el canal donde pueden revisar. Si bien es cierto, en el canal no está todo al 100%, pero está lo necesario para también complementar su preparación. Les pido por favor que me apoyen de esa manera. Suscríbanse, compartan los vídeos, compartan con sus colegas los vídeos también, invítenos a suscribirse también. Van a encontrar material ahí siempre importante para su preparación y también para ayudarlos en su desempeño docente. ¿De acuerdo? Los espero el día de mañana a las 6 de la tarde para culminar con la segunda parte. Espero que hasta ahora hayan podido encontrar las respuestas correctas de acuerdo a lo que han marcado el día de ayer en su examen. Un abrazo, maestro. Nos encontramos el día de mañana. Cuídense mucho. Si te gustó este video, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos videos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!